¿En qué nos quedamos la vez pasada? Aquí, ¿verdad? O ni saben, ya ni se acuerdan. Sí, no soy. Por aquí nos quedamos, ¿verdad? La de atrás. Vimos esta. Bueno, vamos rápidamente nomás a repasar, ¿ok? Rápidamente, porque eso es lo más básico y ¿cómo se llama? Lo más concreto en relación a eso. Entonces, entra la luz a la retina, ya, ¿sí? Y es lo que vamos a aprender. Ya vimos cómo entra por los medios ópticos, llega a la retina, se va a traducir, ¿verdad? En señales eléctricas, se ve por el nervio óptico o con un potencial de acción, va a llegar a centros superiores y por último se va a percibir la luz. Eso es lo que vamos a ver. Entonces, ¿cómo recibe la retina la luz? Bueno, por medio de los fotorreceptores, que ya vimos que son los conos y los bastones. Los conos son para los colores y los bastones son para el blanco y negro. Hablamos acerca de que los bastones son como 13 millones de receptores en cada ojo, se dice. Un montón, no sé qué se puso a contarlos, pero así dicen los libros, ¿ok? Y de esos, los más son los bastones, ¿sí? Y los menos son los conos, ¿ok? ¿Ok? Entonces, hay varias células en la retina, que es lo que vamos a ver. Sí, los fotorreceptores, evidentemente, son los sensibles a la luz, que van a traducir. Después las células, después va a haber las células bipolares, que son estas, ¿sí? Las células bipolares que van a unir al fotorreceptor con la célula ganglionar, que va a ser la eferencia, o sea, la que va a sacar la información, y es donde se va a crear realmente el potencial de acción. ¿Ok? El potencial de acción para, evidentemente, percibir pues, la imagen, ¿no? Ok, aquí tenemos las capas que ya dijimos. La capa más proximal, que es la capa pigmentaria, dijimos que era una capa que va a tener dos funciones. ¿Cuáles son las funciones de la capa pigmentaria? Amortiguación de la luz. O sea, recuerden que todo lo oscuro que hace por la refracción, absorbe, ¿verdad? Entonces va a absorber el excedente de luz. El 90% de la luz la va a absorber. Fíjense que solamente se va a usar el 10% de la luz, ¿ok? Y entonces también va a producir que ahorita vamos a ver cómo va a ser un almacenamiento de vitamina A para que se vuelva que el receptor lo vuelva otra vez a utilizar. Eso lo vamos a ver ahorita. Entonces tenemos el receptor, ¿sí? El fotorreceptor con su capa externa, donde va a recibir la información, o sea, donde va a llegar la luz, y entonces aquí está el cuerpo, donde se va a sintetizar todos los elementos, y entonces va a ser la capa donde la parte interna, por así decir, donde ya se va a mandar la información a la célula bipolar, y la célula bipolar a la célula ganglionar, y de la célula ganglionar evidentemente va a salir. Y en estas pues tenemos algunas células que son las células horizontales, que van a ¿cómo se llama? A comunicar receptores, y las células amácrinas, que van a comunicar a neuronas bipolares. ¿Ok? Y entonces aquí tenemos nuestra célula grandota esta, que es la célula de Müller, que es la célula de sostén, la glía, ¿verdad? Porque la retina prácticamente es se dice que es como una continuación del sistema nervioso central. Entonces también tiene glía. ¿Ok? Y entonces aquí tenemos, vean ustedes cómo se comunican, ¿sí? El cono se puede comunicar directamente con una célula bipolar y una célula ganglionar. En cambio el bastón, pues generalmente se comunican varios bastones, ¿sí? Varios bastones con una célula bipolar y después con una célula ganglionar. ¿Ok? Entonces aquí tenemos, ya estamos hablando de eso, ¿sí? El epitelio pigmentario, ¿para qué sirve? Los axones. Ahora, otra cosa importante, los axones, si los axones de la retina son amielínicos, son completamente transparentes, porque recuerden que la luz tiene que viajar por todas las capas de la retina hasta llegar al fotorreceptor. Entonces todo eso tiene que ser completamente amielínico. Y en la fobia, o sea, en la parte donde hay más enfoque, no hay, sino que se abren, por eso es una excavación, por eso es la fobia. Fobia significa que excavación,
se abren para que directamente la luz pueda llegar al cono, que es donde hay más conos, ¿sí? Donde hay más conos, ¿sí? La mayoría de los conos se concentran en la fobia porque es donde se va a percibir los colores, aparte de la agudeza visual. ¿Ok? Y aquí es lo que les estoy diciendo, vean. Si entra la luz por aquí, estas axones son transparentes, ¿verdad? Son transparentes para que llegue. Pero en cambio, en la fobia se lateralizan los axones para que la luz incida directamente hacia el fotorreceptor. Y entonces haya mejor percepción de la luz. ¿Ok? Entonces aquí tenemos al cono y aquí tenemos al bastón. Si ustedes se dan cuenta, el cono son como invaginaciones. En cambio el bastón son como celdas, ¿verdad? Son como celdas, ¿sí? Y evidentemente como que el cono tiene el bastón tiene como mayor área de recepción de luz. ¿Por qué es esto? Pues simple y sencillamente, ¿por qué? Porque el cono, como ve luz negra y blanca, necesita mayor recepción de luz para poder ¿cómo se llama? Visualizar, ¿verdad? Visualizar. Ok, en cambio el cono no, el cono es muy sensible a la luz, entonces la luz que le llega al cono no tiene que ser tan intensa para poder transmitir una imagen adecuada. En cambio en el cono sí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ustedes ven algo blanco, pues blanco nomás, blanco, ¿entienden? Para poder percibir ese color o el color negro, necesita ver más recepción de luz, y entonces por eso hay más bastones, ¿verdad? Por eso hay más bastones. Aquí podemos verlo otra vez, ¿ok? Como son celdas estas, y aquí son invaginaciones, ¿ok? Aquí otra vez lo mismo, nomás para que nos damos cuenta, o sea, dónde se percibe la luz, ¿ok? Y entonces aquí está, dije que hay muchos bastones, en cambio el cono está justamente en la fobia, ¿verdad? ¿Ok? Mayor sensibilidad a la luz, o sea, estos ¿cómo se llama? Tienen la capacidad de absorber más la luz, los conos. Fíjense ustedes, es interesante. ¿Por qué? Porque necesitan ver en la luz, ¿verdad? Perdón, ver en la oscuridad. O sea, necesitamos, ¿cómo se llama? Poder percibir las cosas en la oscuridad. ¿Ok? Claro, hay menor agudeza visual. En cambio, el cono es más sensible a la luz, no necesita tanta luz para estimularse. ¿Ok? Y no se les olvide que los conos están mayormente en la fobia, ¿sí? Mayormente en la fobia. ¿Ok? Aquí es interesante porque ahorita ya vamos a entrar en esto. Vean ustedes que ¿cómo se llama? Lo que hace el cono, ¿sí? Lo que hace el cono, nivel de luz, niveles altos de luz, significa que cualquier sensibilidad le va a llegar. En cambio acá, niveles bajos de luz, ellos responden a niveles bajos de luz. Percepción de colores. Es muy interesante que el cono percibe los colores, en cambio ¿cómo se llama? El bastón percibe el movimiento. La nitidez, evidentemente, más alta en los conos que en los bastones. El pigmento receptor es la iodopsina. Aquí hay 3 pigmentos que se van a llamar iodopsina. En cambio, el pigmento que va a ser el sensible a la luz, el que va a recibir la luz, es la rodopsina, en este caso en el bastón. Y el neurotransmisor, evidentemente, va a ser glutamato para los dos. El neurotransmisor va a ser excitatorio. Y la respuesta a la luz es una cosa interesante aquí. Vamos a ver ahorita cómo es el potencial de acción, es lo que queremos. Vean ustedes esa imagen muy interesante. ¿Dónde hay más conos? En la fobia. En la fobia. ¿Dónde hay más bastones? En la periferia. ¿Y dónde no hay ni cono ni bastones? En el disco. En el disco óptico, muy bien. El disco óptico es un punto ciego. ¿Por qué? Porque simplemente hay axones que van saliendo, ¿sí? Son los axones de las células ganglionares que van saliendo y van formando el nervio óptico. Por eso es que ahí no hay nada, ¿verdad? No, es un punto ciego.
Ok, muy bien, eso ya lo hemos repetido. Y ahí está la excavación de la fobia, etcétera, etcétera. Y entonces vean ustedes que el cono pues, estimula solamente a una célula bipolar y a una célula ganglionar. En cambio, los bastones, conos y bastones se pueden juntar, ¿sí? Para estimular a una célula ganglionar, ¿verdad? Esto tiene que ver con la capacidad de estimularse. ¿Sí? Un cono estimula solamente, porque es más nítido lo que yo quiero ver. En cambio, el bastón, como no es nítido, pues varios se pueden juntar y estimular una célula ganglionar. Es como en la piel. ¿Sí? Las manos tienen muchos receptores, ¿verdad? Porque es nítido. Pero en cambio, la espalda, pues no es nítido. Entonces, el receptor es más, manda menos información, ¿verdad? No necesita una célula solamente para estimular. Bueno, eso es semejante aquí. Entre más nítido, es más específica el impulso eléctrico que se va a formar. Bueno, entonces ya vimos nosotros, vean que tenemos tres conos, los conos S, los conos M y los conos L. Simplemente esto no vamos a meternos en tanta cosa porque realmente no tiene mucho sentido práctico, pero para que vean ustedes que es nuestro espectro, ¿verdad? Nuestro espectro de visión. Desde lo más oscuro, por así decir, los 400, hasta lo más, hasta lo más, menos onda, menos longitud de onda, hasta los de más longitud de onda, que es el 650, 700. Y entonces ahí se traslapan uno con otro, por eso es que uno es como azul, el otro es verde, el otro es rojo, pero entre el rojo y el verde es amarillo, entonces así se van traslapando, ¿okay? Esos son los conos que tenemos. Bueno, entonces ahora aquí viene la fisiología de cómo se hace la luz, cómo convierte estímulo eléctrico y eventualmente el imagen. Aquí está. Vean ustedes, esta es la oscuridad. En la oscuridad, ¿sí? Está bien aumentada esta enzima que es la guanilciclasa. Vean ustedes, la guanilciclasa está aumentada. Eso que quiero que le pongan mucha atención, ¿sí? Está aumentada la guanilciclasa que convierte el GTP en GMP cíclico, ¿ok? Y este GMP cíclico va a estar abriendo los canales, va a tener abiertos los canales de sodio y un poco de canal de potasio. Y entonces, aquí fíjense lo contrario a lo que nosotros conocemos, la célula, ¿sí? El fotorreceptor, ¿sí? Está en reposo despolarizado. Es lo contrario, ¿se dan cuenta? Es lo contrario a lo que nosotros conocíamos. ¿Por qué? Por esta situación. En la oscuridad, entonces, nuestro fotorreceptor está despolarizado y está en reposo. ¿Ok? Ese es el primer concepto que nosotros tenemos. Ahora, ¿qué pasa cuando entra la luz? Eso lo entendieron, ¿verdad? ¿Ok? ¿Qué pasa cuando entra la luz? Bueno, aquí están. La activación de la luz, entonces, la rodopsina, que en el caso de del cono, pues está la iodoxina, o sea, son otros pigmentos, pero es lo mismo. Tenemos la parte proteica que es la opsina y tenemos el retinal. ¿Ok? Entonces, aquí está la rodopsina. Entonces, cuando entra la luz, por medio de unos mecanismos moleculares, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos el cis-transretinal, 11 cis-transretinal, es como una curva. Pero cuando entra la luz, lo que hace, ¿sí? Entonces, ¿qué va a hacer? Va convirtiendo el OL en todo transretinal, o sea, o en holotransretinal. O sea, lo va a activar. Es muy importante esto, ¿verdad? La rodopsina, al momento de que entra la luz, entonces se activa. Ok, entonces, ¿qué pasa? Y hace este cambio bioquímico, ¿verdad? Hace este cambio bioquímico de tal forma que, ¿qué es lo que pasa? Bueno, aquí están los pigmentos, ¿verdad? La opsina, ¿okay? Que en los bacterias se llama rodopsina, y en los conos iodopsina, ¿verdad? ¿Ok? Aquí están. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ¿qué pasa entonces? Aquí están otra vez los colores. Entonces, aquí. Entonces, el holotransretinal, ¿sí? Que es la opsina, ¿sí? Se convierte en rodopsina, en metarodopsina, ¿sí?
2, que es la parte activa. ¿Ok? Entonces, esta metarrodopsina lo que va a hacer es activar una enzima que se llama la transducina, que se va a unir al GTP, a la porción alfa, a la parte alfa del GTP, y va a producir la fosfodiesterasa de GMP cíclico. ¿Y qué va a hacer? Va a cambiar el GMP cíclico en 5 lineal, 5 GMP cíclico lineal. Es decir, lo va a inactivar al GMP cíclico. ¿Qué hacía el GMP cíclico en la oscuridad? ¿Qué hacía el GMP cíclico en la oscuridad? Abrir canal de sodio. Abría los canales de sodio, entonces estaba en reposo. En cambio, al pasar esto, va a disminuir el GMP cíclico y va a cerrar los canales de sodio, y entonces va a producir ¿qué? Una hiperpolarización, y entonces allí es donde se va a formar, en donde va a pasar el potencial de acción, ¿se dan cuenta? Entonces aquí realmente el fotorreceptor va a pasar el estímulo hacia la neurona bipolar por hiperpolarización. O sea, es bien interesante, ¿verdad? Aquí cambia la situación. Entonces, cuando se cambia el otra retinal, ¿verdad? Se convierte en la metarrodopsina, ¿sí? Que es la parte activa, ¿ok? Y va a formar transducina y así sucesivamente. Ustedes pueden ver, esto lo pueden ustedes analizar, tomen una foto si quieren, para que esto es muy importante. Esto, ¿sí? Es desde aquí, ¿verdad? Es saber cuándo está en reposo la célula, ¿ok? Después, cómo se activa, ¿ok? Y aquí es donde termina la hiperpolarización, que es cuando la célula el fotorreceptor está activado, ¿ok? Entonces, aquí lo tenemos, ¿ok? La misma cosa, pero entonces, el fin último es cerrar los canales de sodio para que se hiperpolarice más la célula, y entonces ahora sí pase la información a la célula bipolar, y la célula bipolar a la célula ganglionar, y entonces ya se convierte en estímulo eléctrico. Así de simple, ¿ok? No lo vamos a meter en tanta cosa, así de sencillo. Llega la luz, ¿verdad? La fosfodiesterasa inactiva el AMP cíclico y por lo tanto cierra los canales de sodio. Muy bien. Entonces, cuando cierra los canales de sodio, ahora sí, ¿a dónde se va a ir? ¿A dónde se va a ir los fotorreceptores? Pasa la información a la célula ganglionar, que es la que va a formar las acciones del nervio óptico, y por último va a pasar a estos centros superiores, ¿verdad? Entonces la neurona ganglionar es la única eferencia, ¿ok? Y entonces es la que genera el potencial de acción, ¿ok? Y entonces ya pasa. Hay cosas muy complejas que realmente yo lo he analizado y realmente no tiene mucho sentido. Lo que tiene más sentido es esta información. ¿Qué centro off? ¿Qué centro o que si la periferia? Eso es como muy complejo y realmente no tiene practicidad. ¿Okay? Lo que tiene practicidad es saber cómo pasa la información de la retina, cómo se forma el nervio óptico, que son las células ganglionares, y ahora sí, cómo llega a estas áreas y qué va a hacer en estas áreas, es lo más importante. Bueno, esas aquí está hablando de cómo pasa la información hacia la célula ganglionar, ¿verdad? Pero pues es lo mismo, ¿verdad? Del fotorreceptor pasa a la célula bipolar, de la célula bipolar pasa a la célula ganglionar y se forma el nervio óptico, ¿ok? Muy bien. Ahora, el nervio óptico, las células ganglionares tienen tres tipos de células. Vean ustedes, tiene las células magnocelulares. Las células magnocelulares son las que van a percibir el movimiento y la profundidad. Recuerden que para hacer la construcción de la imagen hay dos cosas: movimiento y profundidad, y detalle y color, ¿verdad? Y entonces tenemos montones de células que se llaman parvocelulares porque son las del detalle, ¿verdad? Eso es fácil de entender. Entonces, y estas células son las que van a llevar la información de este tipo de modalidad, ¿ok? Entonces, células parvocelulares llevan el detalle, la forma y el color, que evidentemente, si uno se da cuenta, estas células
la célula ganglional parvocelular, ¿sí? Es la que va a estar unida al cono. En cambio, la célula magnocelular, ¿sí? El receptor, el fotorreceptor va a ser el bastón. ¿Ok? Y entonces, aquí esto es lo más importante. ¿Ok? Es la situación más importante, porque ahora sí vamos a nosotros a analizar esto. Déjenme ver qué traigo más acá, sí. Este es el punto, ese es el ¿cómo se llama? El dibujo que nosotros tenemos. Porque, ahí va. Uno ya sabe. Vean ustedes, ahora, es importante saber también cómo los campos visuales se reflejan hacia las retinas, ¿verdad? Es muy importante eso. Déjenme ver si traigo algo aquí. Antes de eso, aquí está. Vean ustedes cómo los campos visuales se reflejan hacia las retinas. Es importante. Aquí tenemos una imagen que estamos mirando y esta es nuestra retina. Esta es nuestra retina izquierda, esta es nuestra retina derecha. Muy importante. ¿Quién va a ver los campos? ¿A dónde se va a reflejar los campos nasales? Perdón, temporales. ¿Centro? No, pero hacia la retina nasal, ¿verdad? Es la que la va a recibir. Los campos temporales van a recibir la retina nasal. En cambio, los campos nasales, los campos visuales nasales, va a tener una visión binocular, es decir, la va a ver las dos retinas. ¿Se dan cuenta? Lo va a ver tanto la retina nasal como la retina temporal. Básicamente siempre hemos hablado que la retina nasal lo ven los temporales, perdón, los campos visuales nasales lo va a ver la retina temporal y los campos visuales temporales lo va a ver la retina nasal. Eso es lo básico que habíamos aprendido. Pero ahora le vamos a agregar algo más. Los campos visuales nasales los ven las dos retinas. Eso es muy importante. Por eso se llama una zona binocular. ¿Ok? Lo ven los dos. ¿Por qué? Porque necesitamos el enfoque, ¿verdad? Cuando vemos enfoque se están usando las dos retinas. ¿Ok? En cambio, lo monocular va a ser lo temporal. ¿Ok? Muy bien. Ahora, también es otra cosa importante. La retina invierte la imagen. Es decir, lo superior lo va a ver. ¿Dónde se va a ver en la retina? En lo inferior. O sea, la parte superior lo va a ver la retina inferior y la parte inferior la va a ver la retina superior. O sea, le invierte la imagen. Como si fuera una cámara, ¿verdad? Más bien, la cámara se asemeja a la retina. Entonces, invierte la imagen. No se les olvide también eso. Se ve invertida la imagen en la retina. Aquí lo que estoy diciendo, ¿verdad? Lo inferior lo va a ver lo superior y lo superior lo va a ver lo inferior. No se les olvide esas cosas. ¿Ok? Y la zona binocular. Muy bien. Entonces aquí lo podemos ver otra vez. Vean ustedes cómo la zona... Entonces aquí estamos viendo que en cada ojo se forma el nervio óptico de cada ojo, pero nuestra retina nasal se va a decusar. Esa ya lo habíamos sabido. La retina nasal se decusa en el quiasma óptico y nuestra retina temporal se va a ir en el mismo lado, de tal manera que cada retina, ¿sí? que cada cintilla óptica, que es esta, va a ver el campo del lado contralateral. ¿Sí me explico? Vean ustedes, aquí está a la derecha, vean lo rojo, se va hacia el lado izquierdo. En cambio, el lado izquierdo, ¿sí? Lo va a ver la retina izquierda. O sea, se va a reflejar en mis estructuras superiores contralaterales. ¿Okay? Mi lóbulo occipital derecho, el izquierdo, y así sucesivamente. ¿Okay? Eso es lo que me está intentando decir estas láminas. Todo eso de lámina es lo mismo, ¿ok? Entonces, fíjense bien. Me voy a regresar a esto. Entonces, esta imagen me está diciendo hacia dónde se van a proyectar la retina, hacia dónde proyecta, hacia dónde creen que proyecta la luz. O sea, más bien el estímulo, ya no es la luz, sino es el estímulo eléctrico. El nervio óptico ya, ¿verdad? Aquí están las retinas nasales, se decusan, aquí está el quiasma óptico. El quiasma óptico, no se les olvide que está justamente por arriba de la hipófisis, ¿verdad? ¿Ok? Por eso cualquier problema de la hipófisis me va a dar también alteraciones en la visión.
¿Okay? Entonces, vean ustedes la primera, y aquí vamos a ir viendo, fíjense, la imagen aquí se baja, ¿verdad? Al pretecho, al mesencéfalo. ¿Ok? La imagen también se baja a los colículos superiores. La imagen también, no imagen, el estímulo eléctrico, perdón. El estímulo eléctrico también va a ir, la mayoría, el 90% va a ir al núcleo geniculado lateral, que ya lo habíamos visto en el tálamo, y que se va a proyectar a la corteza occipital. Y por último, la imagen, el estímulo eléctrico también va a mandar información al núcleo supraquiasmático. Fíjense que el potencial de acción que se forma en la retina va a ir a 4 lugares específicos, ¿sí? ¿Okay? La mayor parte, evidentemente, para que se construya la información, para que se construya la imagen, va a ir al núcleo geniculado lateral y va a llegar a la corteza occipital. Pero los potenciales de acción van a ir a otros niveles, porque también el potencial de acción que tiene que ver con la retina tiene que ver con algunas informaciones. Vamos a verlas. Aquí está entonces el disco óptico, que es nuestra parte ciega, y después la fobia, ¿ok? Y entonces aquí es, esto voy a verlo después. Fíjense bien, ¿hacia dónde se va la información? Vamos a empezar con el núcleo, bueno, primero, hacia el techo, ¿sí? Vean ustedes hacia dónde recibe la información, hacia dónde va el potencial de acción. Cuando sale la información, ¿sí? Parte de la información va a ir a estimular lo que se llama el área pretectal, que es un núcleo pretectal. Ese núcleo pretectal, ya lo habíamos hablado, no crean que es algo nuevo para ustedes. Ese núcleo pretectal va a estimular al núcleo de Eyler-Westphal. Y ese núcleo de Eyler-Westphal evidentemente es el componente parasimpático, que va a salir por el tercer par craneal y va a producir la constricción y la dilatación, y la constricción de la pupila y la contracción del músculo ciliar. O sea, es decir, tiene que ver con el sistema parasimpático del ojo. Claro, no hay que olvidarse que cada núcleo pretectal inerva a los dos, ¿verdad? Porque si inerva el ipsilateral va a producir el reflejo fotomotor, y cuando inerva al contralateral va a producir el reflejo consensual, ¿ok? Por eso es que me voy a regresar a esta placa. Por eso esta placa es importante. Esta. Entonces, viene la información del nervio óptico. Vean cómo se baja de la cintilla óptica, inerva al núcleo pretectal. Síganme porque él es, lo voy a poner en rojo. Okay, viene la información, el potencial de acción aquí. Viene el potencial de acción, entonces baja de la cintilla óptica, ¿sí?, al núcleo pretectal, al área pretectal, y entonces el área pretectal inerva a los dos núcleos de Eyler-Westphal, ¿sí? Entonces del ipsilateral va a pasar la información, va a hacerse el ganglio ciliar, que es el que está aquí, ¿ok? El que está aquí, entonces va a inervar al esfínter de la pupila, el músculo ciliar del cristalino, para producir pues el enfoque, la miosis, etc. Y del lado contralateral va a producir también miosis. Significa que es el reflejo fotomotor directo ipsilateral y el reflejo consensual del lado derecho. Ahora, ¿qué pasa ahora? ¿Qué pasa ahora con la otra información? Vamos a ver qué pasa. Vean ustedes cómo aquí también manda información. Viene el potencial de acción, aquí, ¿verdad? Llega hasta la corteza, ¿sí? Manda información del área frontal visual. ¿Hacia dónde? Hacia los pares craneales 3, 4 y 6 y a los colículos superiores. Entonces, ¿qué va a pasar? Hay un reflejo, el reflejo de acomodación, o el reflejo que tiene que ver con la protección. ¿Se acuerdan de los colículos superiores? ¿Cómo se llama? ¿Qué tracto salía de los colículos superiores?
¿Se acuerdan? Lateral. No, de los colículos superiores, ¿se acuerdan? Colículos superiores del mesencéfalo. El tracto tectoespinal. El tracto tectoespinal, no se les olvide. Entonces, ¿qué pasaba con ese tracto tectoespinal? Bueno, es el que va a ir a afectar. Si nosotros tenemos, digamos, algo se me está cayendo, algo es, y lo veo, está cayéndose algo se me está cayendo. ¿Quién lo ve primero? Lo ve la retina. Entonces, ¿qué va a hacer la retina? Va a mandar información a los colículos superiores para que los colículos superiores manden a la neurona motor inferior a que se mueva. ¿Se dan cuenta? ¿Ok? Eso es lo que hace un reflejo visual, ¿sí? O sea, movimientos voluntarios a respuesta a un reflejo visual, que precisamente son de protección, ¿sí? ¿Ok? Por eso tiene que ver con los colículos superiores también. ¿Ok? Entonces, y entonces también tiene que ver con el núcleo supraquiasmático. Ya le habíamos hablado, ¿verdad? La oscuridad, ¿sí? Es nuestro reloj biológico. Si está oscuro, pues evidentemente manda una vía para producir melatonina, y la melatonina va a hacer muchas funciones en el cuerpo, y una de ellas nos va a decir que es hora de dormir, ¿verdad? Es hora de dormir, y evidentemente van a producir hormonas, precisamente el sistema endocrino va a producir hormonas que se secretan en el sueño, como por ejemplo la hormona de crecimiento. En cambio, la luz, entra la luz por esta vía, llega a la glándula pineal y, ¿cómo se llama? Inhibe la melatonina para que no se produzca, y evidentemente estamos en la fase diurna, o sea, estamos en la luz. Aquí está lo mismo, ¿verdad? Luz, oscuridad, reloj biológico. Entonces, las células ganglionares se va por el retino hipotalámico al núcleo supraquiasmático. En caso, ¿qué pasa? El núcleo dorsomedial va a producir GABA, y entonces va a ir a la glándula pineal y va a inhibir a la melatonina, ¿okay? La producción de melatonina. Cuando hay oscuridad, pues es lo contrario, se inhibe el GABA y entonces produce melatonina, para que la melatonina pues tenga sus funciones que deba de tener. Eso es en relación al núcleo supraquiasmático, no se les olvide, ¿verdad? No se les olvide. Y entonces tenemos que llega la corteza, ¿verdad? Acá está, llega la corteza, va a llegar a la corteza, va a llegar al núcleo genicular lateral, que son las fibras más. Ya tenemos las vías M y las vías M, pues es la magnocelular y la parvocelular, no es lo mismo, no es otra cosa. Y van en orden, ¿verdad? Todas van en orden, ¿sí? Hasta llegar al núcleo geniculado lateral, que es la neurona de tercer orden. De ahí sale, ¿sí?, a la corteza estriada, que es la corteza visual primaria número 17, y por último a la corteza extraestriada, que es el área 18 y 19, que es la que le va a dar movimiento, la que le va a dar profundidad y la que va a percibir los colores y los detalles, ¿verdad? La ventral y la dorsal, que ya la habíamos visto nosotros. En pocas y afinadas palabras, así es esto, ¿ok? Otra vez, aquí están donde se van las vías, ¿ok? Y entonces, ya se me acabó. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Esas son las 4 áreas hacia donde se va nuestra información, nuestro potencial de acción que se forma en la retina. Hacia el pretecho, o sea, hacia el núcleo pretectal para estimular el componente parasimpático, hacia los colículos superiores para hacer reflejos, ya sea reflejo de acomodación o reflejo de sacada, es decir, protegerse mediante algo visual. Es decir, yo veo una culebra, ¿verdad? Y no me quedo ahí, ¿qué voy a hacer? Pues voy a sacarme. ¿Cómo lo hace? Imagínense de aquí que llegue hacia el occipital, y no, es un reflejo, ¿ve? Llega inmediatamente la información visual y potencial hacia los colículos superiores, manda al núcleo, al tracto tectoespinal, ¿verdad? Y claro, estimula formación reticular y todo eso,
pero esa es la vía que toma la vía visual para conectarse con todas esas áreas, los colículos superiores. Por eso tiene relación con los colículos superiores, el núcleo supraquiasmático con nuestro ritmo circadiano, y por último, y el más, no es más importante, sino el que lleva más información, esa es la corteza auditiva, para formar nuestra imagen visual completa, ¿verdad? Aquí, ¿alguna pregunta hasta aquí? Sí, doctor, solo una pregunta. Del reflejo, ¿hay una diferencia entre un reflejo visual y una reacción a pues algo que viste? O sea, ¿es algo que se puede desarrollar como con atletas que tienen mayor habilidad para reaccionar más rápidamente? No, pues eso se aprende, pero aún así, fíjate, lo que pasa es que el reflejo visual va a ser en base también porque recuerda que el colículo superior, como está el mesencéfalo, va a activar a todo ese. Si tú tienes un susto, tú estás caminando muy a gusto, ¿verdad? Ves algo que te asusta, ¿sí? Algo que tienes que protegerte, pues no nomás es el reflejo visual y el tracto occipital, es la formación reticular, todo se activa, ¿ves? Pero te estoy diciendo que la visión, lo que viste, ¿sí? Su vía de entrada hacia todas esas áreas va a ser que el colículo superior, ¿ok? Ahora, todos los que tienen, ahora, los reflejos, esos reflejos también se desarrollan evidentemente, pero no son reflejos de protección, son más que todo reflejos de habilidades que se adquieren, ¿ok? Son habilidades que se adquieren por medio del ejercicio y que se quedan en la mente, ya no tienes que estarlo pensando, ¿ok? Aquí hay algunas pupilas que quiero que aprendan, ¿sí? Recuerden que el reflejo pupilar es muy importante porque nos da mucha información. Imagínense, el reflejo pupilar nos da información acerca de cómo está el mesencéfalo, ¿se dan cuenta? Por eso es muy importante el reflejo pupilar. Uno cuando va a hacer un examen neurológico, una de las primeras cosas que uno tiene que hacer es el reflejo pupilar, ¿ok? No se les olvide. Aquí hay varias pupilas que ustedes lo pueden estudiar, vayan a ver por qué, mira, pupilas midriáticas, pupilas puntiformes, una midriática, una puntiforme, ¿qué significa? ¿Verdad? Y aquí se los puedo poner de una vez, váyanlo viendo, tómenle una foto y analícenlos, ¿sí? Analícenlos. Es muy importante que uno analice las cosas, ¿ok? Lo que les dije ahorita, lo binocular, ¿verdad? Y entonces el pretecho, que ya lo hemos hablado, y ya, ¿ok? No se les olvide los reflejos siempre los van a ver toda su vida. El reflejo fotomotor directo, el reflejo consensual, el reflejo de acomodación, ¿ok? Esos reflejos, los tres básicos, no tienen que con esos, ¿sí? Y qué está pasando en cada día, evidentemente, qué está pasando. Por eso es que este ejercicio, este dibujo es muy claro, ¿verdad? Este dibujo es muy claro. Aquí le está diciendo los esquemas y los reflejos visuales para que se lo lleven. Y entonces, pues tenemos campos visuales también, ¿verdad? Campos visuales, y ahí están ustedes. Si ustedes se dan cuenta, también llévenselo porque también les dice, aquí está un poquito más complejo, pero simple y sencillamente, si yo lesiono el número 1, ¿qué voy a tener? Jóvenes, ceguera de un ojo, ¿verdad? Ahí está, ceguera de un ojo, evidentemente. Si yo tengo la lesión en los dos, en el quiasma, hemanopio bitemporal. Claro, o sea, no voy a ver las partes temporales, evidentemente. Si yo tengo en el 3, solamente en el 3, ¿qué voy a tener? Nasal derecho. Así es. Si yo tengo en el 4, derecha. Nasal derecho, temporal del izquierdo.
Y así sucesivamente. Si ustedes se dan cuenta, vean ustedes aquí, por eso es que esto hay que estudiarlo, ¿ok? No tenemos mucho tiempo para ver, pero se los dejo para que ustedes lo lean, lo estudien y vean ustedes cómo cuando uno ve los campos visuales también, yo pienso que algunos van a ser oftalmólogos y les va a ayudar bastante, pero por lo menos para fines de aquí a que uno sea otra cosa, ¿verdad? Pero siempre es importante que como médicos entendamos eso, ¿ok? Porque nos va a ayudar. Y nunca se les olvide el reflejo pupilar, por el amor de Dios, nunca. Un paciente con alteraciones de conciencia, con alteraciones neurológicas, el reflejo pupilar es básico para cualquier en el examen físico, ¿ok? Siempre, un paciente con hipertensión arterial, un paciente cualquiera, hagan el reflejo pupilar, no les cuesta nada, un paciente que se golpeó la cabeza, siempre si el reflejo pupilar está bien, muy probablemente el paciente está bien, ¿se dan cuenta? Muy probablemente, pero si el reflejo pupilar hay alguna, o el ojo está desviado hacia un lado, etcétera, ya no está, algo está pasando, ¿ok? Y puede ser muy grave, así que por eso se lo estoy poniendo. Ya después van ustedes ir aprendiendo cada vez más, poniéndole cosas más, ¿ok? Muy bien, hasta aquí terminamos este día. Nos vemos entonces para el ¿qué? Miércoles, ¿verdad? Lean, por favor, olfato y gusto. Estas son muy fáciles, realmente son muy sencillas esas. Gusto es muy sencillo, pero muy interesante. Gusto, olfato, vamos a ver esas. Y después vamos a ver audición y equilibrio, ¿ok? Vamos, la visión es un poquito más compleja, las otras son más sencillas de entender, ¿ok? Está bueno, y ya para terminar con el cuarto bloque. Está bueno, nos vemos, feliz día, Dios les bendiga. Gracias, doctor. Ya. Doctor. Nos vemos, feliz día.